Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Les saluda Uriel. Hoy día, lunes 26 de septiembre, vamos a grabar un video para el canal con una información que considero que es valiosísima, importante para alguien que trabaja ciclos, que trabaja estructuras, fractalidad y que ve un poco de simetría, contrapartida y obviamente manipulación. ¿Ok? Y básicamente hago esto para poder aportar un poco de valor a aquellas personas que están iniciando en el trading o que ya están en un tiempo trabajando en su trading y no encuentran una forma tal vez de operar de manera continua y consistente. ¿Ok? Como saben, yo utilizo la metodología de Joaquín Vega, pero no solamente es desde el sistema que él enseña, sino que utilizo, puedo decir que tengo mi propia metodología, ¿ok? Adaptada a mi personalidad, al tipo de riesgo que utilizo y a la lectura que yo hago, ¿no? Con respecto a los fractales y a la liquidez del mercado, que es un tema muy, muy importante y que obviamente que se debe considerar independientemente de cualquier metodología. Ahora, para iniciar, quiero decir que hoy día tuvimos una sesión positiva en la sesión de Nueva York. Hoy operamos obviamente el euro dólar. Estamos en gráfica de 3 minutos y voy a hacer una descripción de cuál fue el proceso de análisis y cuál fue la razón de entrada, la ubicación, el evento para poder tener el ratio que tuvimos. Tuvimos un ratio de 1.6 aproximadamente, 1.6, 1.7, ¿vale? Entonces, básicamente lo que yo hago, como soy un trader intradía, es tomar la última porción de mercado para poder hacer mi análisis y mis entradas. ¿Ok? Yo utilizo esta herramienta de sesiones, este color rojo-naranja, es la sesión asiática, color verde, sesión Londres y obviamente azul, sesión cash, ¿ok? Sesión del dinero. Se dicen que aquellos que tienen el dinero tienen la sangre azul, ¿no es cierto? Y por eso le puse esos colores. No tienen ninguna ciencia, la verdad. Ok, así es que aplicando la metodología, si yo desgrano toda la caída, entonces tendré un punto de control para poder trabajar. Y el punto de control está aquí. No me voy a ir a gráficos muy atrás para explicarte por qué es ese punto de control, porque sé que tú lo sabes. ¿Ok? Punto de control con respecto a la fractalidad, se liquida este retroceso y obviamente tenemos que validar este punto de control y los puntos de control se validan basado en su continuación. ¿En qué tanto por ciento debería extenderse con respecto a la iniciación de este retroceso? Ahí, cuando llega a cierto nivel, este punto será válido. Como yo trabajo ciclos, entonces tengo la interacción de ciertos niveles de un fractal. ¿Ok? Entonces lo que nosotros hacemos básicamente es leer el fractal para poder operar ciclos. Tengo aquí un fractal muy claro. ¿Ok? Un impulso y un retroceso. ¿Ok? El impulso de un fractal siempre tendrá su inicio de un 0 a un 100% o de un 100 a un 0%. Se pone 0% al final porque en la medida que el precio vaya retrocediendo, nosotros vamos a ver el porcentaje de retroceso o el nivel de retroceso que el mercado nos va a dar. Ok, basado en eso, lo que yo voy a hacer es buscar algo que se repita constantemente. Ok, entonces cuando trabajamos ciclos, nosotros trabajamos la interacción de un fractal a partir del 38.20%. Un fractal tiene un impulso, cuando retrocede y toca el 38%, se activa los ciclos. Entonces, a partir de ahí, yo voy a buscar la interacción del precio con el 61.8, con el 161.8, con el 138 y con las extensiones contrarias. ¿Ok? Y todo lo que haga el precio con respecto a esos niveles ya son las claves que yo voy a determinar o que el sistema determina. Entonces yo voy a poder trabajar la estructura de mercado, la fractalidad, como se dice, aunque son cosas distintas. Fractalidad y ciclo son cosas distintas, ¿vale? Entonces voy a marcar mis zonas. Las zonas que yo trabajo son las zonas de 61 de un fractal de este impulso. Tengo este nivel, ahora voy a ponerlo de color azul,
¿vale? Ahí tengo este punto, impulso, retroceso y tengo esta zona. Esta zona es básicamente el 50% desde el 61.8 hasta el 100%. Algunos le llaman zona dorada, lo que sea. ¿Ok? El 50% de todo ese nivel, nosotros la marcamos como una zona de 61. Lo hacemos por conveniencia porque nosotros trabajamos pautas de manipulación y pautas como patrones de entrada, ¿vale? Que obviamente en la metodología Joaquín están explicadas a mucho detalle. Tenemos una parte alta aquí y tenemos el límite de nuestra zona. Nosotros trabajamos la debilidad del mercado a partir de estas zonas. ¿Ok? Y lo que nunca nos olvidamos de marcar es el 38% del retroceso, que es una zona de reacción del precio que muchas veces también la trabajamos a conveniencia. Tendríamos en este caso nuestra zona de compras, pero no lo voy a trabajar porque, por dos cosas. Primero, porque estamos en una zona de 61.8 en mensual, en el euro dólar. ¿Ok? En segundo lugar, mi metodología me indica que solamente trabajo zonas a favor del movimiento principal. ¿Ok? Y como estamos bajistas, obviamente yo voy a buscar ventas en las partes altas y las zonas de 61. No me estreso utilizando estas zonas. La voy a poner puro, por puro concepto metodológico, que es probable que esa zona también podría ser trabajable, límite de la zona. ¿Ok? Entonces, borro el FIBO y ahí tengo mis zonas. ¿Ok? Entonces, voy a marcar una línea desde este punto para tener el visual más claro y poder hacer mis entradas de una manera más didáctica. Vale, entonces también tengo este punto y ya tengo todo marcado. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el precio hace este retroceso? Cae fuerte en sesión asiática, se devuelve, empieza a corregir, sesión Londres. A inicios de la sesión Londres hace un pequeño movimiento alcista y aquí es el punto álgido donde el precio se gira. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué es lo que pasó aquí. El precio viene a tocar la zona de 61, entonces nosotros medimos el retroceso. La pauta 1, la pauta 2 y la pauta 3 que se conoce. Tenemos pauta 1 llegada, pauta 2 retroceso, medimos esa pauta 2 y obviamente buscamos nuestros niveles de engaño, que es el 161, entre el 138 y el 161 y medimos nuestra zona de entrada. ¿Ok? Vale. Entonces, como el precio nos confirma una pauta 3, al romper este punto, el inicio del retroceso, nosotros medimos nuestro nivel de engaños aproximadamente por aquí. ¿Ok? Si nos damos cuenta, estamos en una zona extrema, ¿no? Algunos le llamarán zonas de bloques de órdenes, algunos le llamarán zonas de fuerte demanda, lo que sea. Basado en el concepto que nosotros manejamos, nosotros estamos en un patrón de engaño extremo. Quiere decir que cuando el precio salga de la zona y se por lo menos un 25% o más, entonces nosotros tenemos un punto de entrada. Así es que cuando sucede eso, todo lo que está antes de salir del precio, antes de salir de la zona, entonces ya no nos importa, por más que exista engaño o no. Aún así, tengo aquí yo un nivel de 161 que me da una referencia de que por ahí podía ser el nivel de entrada. Algunos que trabajan la metodología, pues pudieron haber entrado ahí, tienen 18 pips de stop y se irán para sacar parciales ahí. El potencial de un trade de 61.8 es hasta la zona contraria. Tendrías un ratio 1.7 aproximadamente. Sacarías parciales en el 38.20%. Ok, está bien, válido. Yo no utilizo esa cantidad de stops. Lo máximo que yo utilizo son 10 pips de stop. Ok.
Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Como nosotros trabajamos ciclos y dije al principio que trabajamos la interacción de ciertos niveles de un fractal, entonces nosotros medimos la reacción contraria con respecto a este fractal. Entonces, cuando nosotros medimos siempre la pauta 2, tenemos que ver dónde queda la extensión de 161. Entonces ya no tenemos margen para poder trabajar la zona de 61 si este nivel falla. Si este nivel falla, es altamente probable que el precio, 70% de las veces, venga aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Utilizamos nuestro patrón de entrada extremo. Entonces decimos que vamos a trabajar la pauta 3 corta. ¿Ok? Tenemos un punto álgido aquí, que se puede haber entrado por bloques de órdenes o lo que sea. Entonces tenemos aquí un nivel de retroceso. Yo utilizo bloques, utilizaría esta última vela, independientemente de su color. ¿Ok? Yo simplemente utilizaría su mecha ahí y haría mi entrada. Tengo el nivel del 88.60%. Y esa fue la entrada que yo debí haber hecho. Yo no hice esa entrada, ¿por qué? Porque recién estaba entrando al mercado. Yo entré al mercado en sesión cash. Si nos fijamos, la sesión cash en mi país inicia a las 7 de la mañana. Entonces yo me conecté al mercado 7 y media, 7:40 aproximadamente. Entonces yo no pude tomar esta operación. Me dio un rato de 1.10. Es probable que yo hubiera salido más o menos aquí, 1.7, por ese decisional que yo veo aquí, o este nivel. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace el precio. A partir de ahí, nosotros tenemos que fijarnos si es que el precio llega o no al 130, al 38.20% después de trabajar el 61. El precio no es capaz de llegar, entonces el FIBO de seguimiento a partir de este punto todavía es válido. ¿Ok? Es válido, entonces yo puedo trabajar ese nivel. Marco mi zona, lo voy a poner de color amarillo para que sea muy visible. ¿Ok? Y tengo que fijarme la estructura. Estoy trabajando ciclos, pero también tengo que ver la estructura. ¿Qué es lo que sucedió anteriormente, antes de ese retroceso? Como nosotros vemos aquí, vemos una neutralización de este nivel. ¿Ok? Puede que sea o no, pero yo lo voy a poner que es un boss. ¿Ok? Entonces me da algún indicio, alguna cierta aproximación de que existe una reacción en la zona de oferta. ¿Ok? Entonces yo voy a estar pendiente de ese punto. Ok, si nos fijamos también en la secuencia alcista, impulso, retroceso, este es un fallo. El nivel falla, entonces habrá un punto en donde se toma una decisión para fallar esa estructura, ¿no? Porque a partir de aquí también se rompe este nivel. Entonces yo voy a ver qué es lo que sucedió antes del fallo. En temporalidad de M3 o M5, pues yo veo aquí zonas que no han sido rellenadas. El precio usualmente siempre, casi siempre los busca. Entonces yo voy a buscar una excusa para entrar. Okay, tengo aquí mi nivel de bloque. Tengo mi bloque ahí. Le voy a poner un decisional o un original, como tú quieras llamarlo. Ok. Y fíjate en dónde está. Está en un extremo de un fibo de seguimiento. Ok. Está en un extremo de un fibo de seguimiento. Entonces, es probable que yo mida mi stop por encima de este nivel para asegurar el trade y mira cuántos pips de stops me da. Lo que más me importa es el potencial del trade para que a mí me dé ratios. O sea, independientemente si estos son 13 pips, ok, 10 pips, 8 pips, 9 pips, ok. Yo tengo que ver cuál es el potencial, dónde me voy a salir, porque es lo más importante, ok, para no perderme el trade. Entonces yo veo que aquí me pide 13 pips de stop. Ok. Hasta aquí son 8 pips, es probable que yo hubiera hecho la entrada ahí. No hice la entrada, no tomé la decisión de entrar ahí, porque estaba viendo también otros activos como la libra dólar, libra yen, y estaba muy calmado. ¿Por qué? Porque estamos en sesión de día lunes. Por norma, yo no opero tan agresivo los días lunes. Cuando tengo algo muy, muy claro, es que yo le pongo un porcentaje para poder aprovechar. Ok, el FIBO de seguimiento está funcionando. Tenemos un bloque, el precio lo respeta. Entonces, ¿qué es lo que me voy a fijar? También me voy a fijar en la estructura. Ok,
En la subida aquí tenemos, antes de la subida tenemos una secuencia bajista, aquí existe un fallo, al igual que arriba. Entonces aquí tengo un nivel de bloque importante, pero también sé que este punto no es capaz de romper niveles importantes, así que es un punto no tan fuerte que no le voy a poner tanta importancia. Ok, el trade que yo hice hoy día, me voy a M1 para explicarles. El trade que yo hice hoy día está después de ese extremo que no está tan bueno, el ciclo amarillo, está a partir de la ruptura de este nivel o niveles importantes. Voy a poner acá un boss, ok, y a partir de ahí yo tengo que buscar los fallos, posibles fallos o posibles pautas de reacumulación o recapitalización. Lo primero que yo debo de hacer siempre es buscar un nivel importante para yo poder reincorporarme, si en caso quiero buscar trades. Si el precio no es capaz de llegar a esta zona de bloques, de órdenes, ok, este extremo de este fractal bajista después del extremo, eh, tengo que ver otras pautas. Entonces yo veo mis pautas aquí, ok, tengo mi pauta aquí, tengo otra pauta aquí, tengo otra pauta aquí por los niveles del 96.77, si te fijas hoy en la sesión. Entonces, a partir de ahí, yo estoy viendo pautas de reacumulación, ¿ok? Estoy viendo pautas de manipulación, ¿ok? Entonces, es muy probable que el precio falle, es muy probable que el precio venga a estos niveles, también haga una absorción y el precio tiende a caer. A partir de ahí, ¿ok? Me despegué un rato del libro que estaba leyendo y lo que hice fue esperar en esta vela. Si nos vamos a M3, está muy, muy claro esa vela. Ok. Y ahí es donde yo hice la entrada. Y bueno, el precio llegó aquí. Yo puse 7,5 pips u 8 pips aproximadamente. Puse 7,5 pips de stop. Y sinceramente el TP final que yo tenía estaba por aquí. Ahí estaba. Ok. Estaba yendo por un ratio 1.5, 1.4.5 aproximadamente. Ok, entonces el precio viene y no llega a mi TP. Ok, entonces hace un retroceso. Entonces, a partir de ese retroceso, obviamente, el ratio se me disminuye completamente. Muchas veces sucede ese tipo de situaciones. Entonces, lo que yo hago es, en vez de actuar de manera, en vez de actuar como un novato y cancelar mi operación por miedo, por decir que ya no llegó, lo que yo hago es darle más potencial al trade y voy a poner por debajo de este nivel. ¿Ok? Pongo mi entrada por debajo de ese nivel. Y justamente eso es lo que hace el precio. Es más, el, el nivel de TP que yo tenía estaba por debajo de esa mecha. Estaba por debajo de esa mecha. Nuevamente el precio casi toca mi TP y empieza a retroceder. Cuando el precio estuvo cayendo, yo simplemente liquidé mi posición ahí de manera manual y salí de mercado. Ok, entonces eso fue la operativa de hoy día. Estuvo muy, muy claro. Si me voy a M1, puedo observar también más pautas de reacumulación a partir de este nivel. Ok, entonces si nos fijamos aquí, ok, tenemos más pautas y tenemos entrada, ¿cierto? Tenemos entrada aquí y pues 4 pips de stop, 4,5 pips yo lo hubiera dado y hasta el mismo nivel, un ratio muy muy bueno. No quise hacer ese tipo de cosas, como les digo, soy muy cauteloso los días lunes porque tengo toda una semana para poder operar. Ok, y a partir de la anulación de este punto, ok, yo observé este punto de control porque el punto de control en la subida era este nivel.
pero se anula, evoluciona. Ok, entonces yo tengo este punto de control para poder trabajar. Y cuando yo veo ese tipo de situaciones, lo que hice fue marcar otro trade que me salió negativo, fue marcar esta pauta uno, pauta 2, pauta 2 y pauta 3. Hice una entrada aquí, estuve ratio 1-3, pero al final me sacó por stop. Y simplemente ahí se acabó la sesión, no había nada más que hacer. Ok, eso fue eh, el trade que compartí en, en Instagram y en el canal que tengo. Ahorita el precio, pues obviamente ya no está eh, para operar, ya es finales de la sesión de Nueva York. Y eso es lo que hago. Básicamente es algo muy sencillo. Ok, estamos en una zona interesante. No les quiero adelantar más información con respecto al índice del dólar o al índice del yen o escenarios macro. Ok, simplemente quería compartirles esta información como una eh, forma de apoyar, de poner valor a las personas que trabajan de esta manera. Vale, entonces, pues eso sería todo. Eh, También quería, a ver, mostrarles un poco. Voy a mostrarles un poco sobre, voy a mostrarles un poco lo que tuvimos aquí. Ok, entonces esto fue el primer TP. Fíjense que no llegó al punto 9636, entonces yo cambié, extendí el take profit. Lo extendí ahí a 0.96, 16 aproximadamente, donde salí. De ahí estoy saliendo. Ese es el resultado de hoy, ¿no? Muy, muy interesante. Esa es la compra que falló. Hice una compra, puse un stop muy cortito de 3 pips aproximadamente y simplemente salí por stop. Ok, ahí está. Vale, así es que eso sería todo por hoy. Eh, Eso sería todo con respecto a esta sesión, que es un pequeño resumen. Y cualquier cosa me escriben nada más. Un saludo.